¿Existen universos paralelos en donde hay versiones de ti que quieren comunicarse contigo? Según científicos como Jean-Pierre Garnier Mallet, sí. Lo llaman el doble cuántico, y en tradiciones esotéricas antiguas se manejan conceptos similares. Aquí te platicamos todo al respecto en... Antes de iniciar, tenemos que aclarar que aunque Jean-Pierre Garnier Mallet es un físico francés con doctorado y su teoría del doble cuántico ha causado mucho interés, no es una teoría que tenga reconocimiento científico académico. Pero muchas otras teorías que hoy son la base de nuestros conocimientos científicos, en un principio fueron muy rechazadas o cuestionadas. Y la principal debilidad que presenta la teoría del doble cuántico es que trata con la conciencia humana, algo que es prácticamente imposible de entender por la ciencia actual. Garnier Mallet basa su teoría en la mecánica cuántica, que sí es algo bien aceptado y comprobado por la ciencia, y ha venido a sacudir nuestra forma de ver el universo. En la mecánica cuántica, el concepto de posición de una partícula es complejo de explicar. No es como nuestro mundo habitual, donde si vemos una manzana en una mesa, podemos dar su posición exacta. En el mundo cuántico, es imposible determinar la posición de una partícula con precisión, ya que ésta parece estar en varias partes al mismo tiempo, y solo se manifiesta en un punto preciso cuando alguien la observa. Para lidiar con esto, la ciencia ha desarrollado herramientas matemáticas como la función de onda, que permite asignar valores de probabilidad a los lugares donde podría estar la partícula antes de observarla. Y aunque en la práctica ha funcionado, de ninguna manera explica qué es ese misterioso lugar donde la partícula reside cuando nadie la está observando, ocupando varios lugares al mismo tiempo. Solo sabemos que antes de manifestarse físicamente en un solo punto, se puede hablar de ella únicamente como un espectro o posibilidad. La paradoja más conocida de esta rara situación es la del gato de Schrödinger, en la que hay una caja con un gato dentro, una botella de veneno y un dispositivo que podría romper la botella. El dispositivo funciona con un único átomo radioactivo, que tiene una probabilidad del 50% de desintegrarse en cierto tiempo. Si el átomo se desintegra, rompe la botella y el gato muere. Si el átomo no se desintegra, el gato sigue vivo. Pero como el átomo no tendrá un estado físico real hasta que alguien lo observe, el gato estará vivo y muerto al mismo tiempo. Garnier Mallet trasladó ese concepto a la conciencia humana, ya que existen varios paralelismos, pero el más evidente es que no se puede determinar un lugar físico para ubicar la conciencia. Aunque muchos materialistas extremos podrán decir que la conciencia está en el cerebro, existe una gran cantidad de casos registrados en donde personas declaradas clínicamente con muerte cerebral y que están siendo monitoreadas por encefalogramas, los cuales muestran su nula actividad, milagrosamente reviven solo para contar detalladamente que vieron todo lo que pasaba a su alrededor, describiendo cosas que eran imposibles que supieran ya que estaban inconscientes durante los hechos que narran tan detalladamente. Y no solo eso, en algunos casos, estas personas que regresaron de una actividad cerebral nula han descrito lo que pasaba incluso en cuartos cercanos al lugar donde se encontraban. A veces, hasta mencionando la existencia de documentos que estaban guardados bajo llave en muebles de esas habitaciones contiguas.
Hechos como estos hicieron pensar a Garnier Mallet que la conciencia, al igual que las partículas subatómicas, antes de manifestarse en un solo punto físico determinado, yace en un espectro muy amplio, donde solo es una posibilidad. Algo así como una función de onda, pero del alma. Así, el científico define a la conciencia humana como un ente energético imperceptible a nuestros sentidos ordinarios, que no está sujeto a las limitaciones materiales que nos son comunes, que puede ocupar más de un espacio al mismo tiempo, desplazarse instantáneamente a lugares lejanos y, lo más importante, no está sujeto a una línea temporal, por lo que puede explorar varios futuros simultáneamente. Y no solo eso, además, trata de comunicarse con nosotros a través de los sueños y de sutiles señales que nosotros llamamos intuición. De esta forma, Garnier Mallet propone que vivimos simultáneamente en dos tiempos. Uno, el real y común, donde nuestro cuerpo material únicamente puede estar en un lugar a la vez y solo puede estar vivo o muerto. Y el otro, donde nuestro cuerpo es multidimensional, puede ocupar varios lugares a la vez, puede estar vivo y muerto al mismo tiempo sin que eso tenga la mayor repercusión. Aunque hay autores que van más allá que Garnier Mallet y aseguran que nuestra conciencia no solo tiene un doble cuántico, sino una infinidad de ellos, explorando millones y millones de nuestras posibles vidas en universos paralelos. Algunos de nuestros dobles son millonarios y exitosos, otros viviendo en una familia o país distintos, quizá felizmente casados con el amor que perdimos en la juventud, algunos incluso ya muertos, y otros tal vez fantaseando con tener la vida que nosotros tenemos en este universo. Pero aunque estas hipótesis suenen como algo muy revolucionario, no son nada nuevas. Las tradiciones esotéricas occidentales y de Oriente, desde hace milenios, dan por hecho una similitud aún más grande entre la mecánica cuántica y la conciencia. Pues en ellas se da por sentado que no existe ninguna diferencia entre la materia y la conciencia, excepto su intensidad de vibración. Así, una partícula subatómica tiene un tipo de conciencia muy elemental, y de vibrar a mayor frecuencia podría llegar a convertirse en un ente biológico simple. Y si sigue aumentando su vibración, iría escalando en la complejidad de la conciencia hasta llegar a ser un ente pensante como nosotros. De tal forma, nuestra conciencia, como las partículas subatómicas, permanece en un espectro de existencias probables. Una nube de posibilidades que está latente hasta que decidimos observar una y precipitarla para convertirla en nuestra realidad. Acción que de ninguna manera elimina las otras posibles realidades, ya que la conciencia es un fenómeno multidimensional. Si nos ponemos a fantasear sobre un posible ser tan evolucionado que fuera capaz de trasladar su conciencia directamente a ese campo de probabilidades, a ese espectro donde miles de existencias son posibles simultáneamente, sin que deje de ser el mismo, ¿cuáles serían las posibilidades? Explorar futuros similares, lo que le permitiría ver los resultados de sus acciones y así escoger la más indicada en su propia línea de tiempo, algo así como el Doctor Strange. Intervenir de forma material para evitar alguna tragedia, quizás apareciendo para esconder las llaves de un automóvil con el que iba a ocurrir un trágico accidente, o haciendo una llamada para cancelar un boleto de avión que iba a estrellarse. Tal vez presentarse en un mismo universo en dos lugares al mismo tiempo, y por lo tanto saber lo que sucede en ambas partes sin necesidad de desplazarse, ni comunicarse con nadie, algo así como tener una percepción extrasensorial o algún tipo de omnisciencia. Y como el tiempo no tiene la misma rigidez, podría no solo cambiar el futuro, también sería capaz de modificar el pasado. Es más,
En ese campo de posibilidades, el espectro de los hechos sucede todo en un eterno presente, por lo que las causas no tienen que ser anteriores a los efectos. Así, por ejemplo, al tirarse un dado, ese ser podría saber en qué cara va a caer, ya que para él no existe un antes y un después. Sería capaz de comunicarse con sus yoes menos evolucionados, no importa qué tan ignorantes o qué tan ciegos fueran. Encontraría la forma de comunicarse con ellos en términos que entenderían mediante simbolismos o tal vez mediante sueños. Si todos esos poderes que aquí hemos descrito les suenan muy similares a los que las tradiciones esotéricas les adjudican a los legendarios magos como Merlín, Paracelso, Nicolas Flamel, el Conde de Saint Germain o Cagliostro, es porque precisamente de eso trata la magia, de trabajar con la conciencia para llevarla a un nivel superior. Pero imaginemos que de verdad este ser es capaz de trasladar su conciencia al campo de las posibilidades y fuera tan evolucionado que no solo se limitara a interactuar con sus propias versiones de él en otros universos. Ya que ese espectro de posibilidades es multidimensional, si se decidiera dar un salto más allá, podría asumir la conciencia de otras personas en otros universos. ¿Sí? Como si se tratara de una obra de teatro, interpretando varios papeles a la vez y decidiendo el curso de la historia. Podría ser el villano y el héroe al mismo tiempo, el victimario y la víctima, el conquistador y el conquistado. Entendería el porqué de esos hechos inexplicables de la vida. ¿Por qué a la gente buena le va mal? ¿Por qué a la gente mala le va bien? Él tendría el conocimiento de cada intención detrás de cada acción de cada persona. En una guerra, estaría detrás de ambos bandos, y solo él decidiría el resultado. Por supuesto, los simples mortales intentarían ganarse sus favores, rezándole y haciendo sacrificios en su honor. Pero, si ese ser de verdad fuera tan poderoso, ¿por qué habría de detenerse asumiendo solo la conciencia de otros seres humanos? Si la materia también tiene conciencia, entonces podría apoderarse de la voluntad de las fuerzas de la naturaleza. No solo los rayos, los vientos, las mareas, no. Podría hacerse cargo de la gravedad, la fuerza electromagnética y las fuerzas de cohesión de toda la materia en el universo. ¿Sí? Si llevamos esta fantasía al extremo, ese ser se convertiría en Dios. O, al menos, en la idea que nuestra limitada perspectiva nos permite tener acerca de eso que llamamos Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje de la imaginación. Aclaramos que debido a lo vago que puede resultar este tipo de información, puede prestarse a engaños, al fanatismo o a estafar a personas de buena fe. Así que te invitamos a investigar más por tu propia cuenta, para formar tu propio criterio sobre el doble cuántico, y te dejamos en la descripción enlaces con más información. Agradecemos que nos dejes en la caja de comentarios tus opiniones, le des like y compartas. Eso nos ayudaría a seguir haciendo videos como este. Nos vemos en el próximo y recuerda, haz que tus dudas sean un motor y no un obstáculo. Hasta el próximo.